Cuando comenzamos la serie de la crianza o la escuela de padres, meditábamos en muchas verdades, meditábamos en varias lecciones y estuvimos dividiendo todas estas lecciones a lo largo de varios domingos. Pero hermanos, de manera muy particular, nos parece que aquello que debemos de tener presente siempre es la necesidad del evangelio en el corazón de nuestros hijos y también la misma realidad del evangelio en nuestras vidas. Recordarnos el evangelio, meditar en el evangelio, prestar atención a lo que la palabra de Dios enseña se convierte en una gran prioridad para nuestras vidas. Y estamos llegando a la parte final ya de esta serie. Si Dios permite, el próximo domingo seguramente estaremos concluyendo, pero no podemos concluir sin entender el rol que tenemos como evangelistas, el rol que tenemos en el momento que somos padres o aún cuando nos estamos preparando o aún en nuestra misma vida de creyentes. Tenemos una responsabilidad que es evidente cuando pasamos tiempo en la palabra, cuando leemos en su palabra y nos damos cuenta lo importante que resulta para nosotros comprender la trascendencia del Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree, de todo aquel que cree. Es la definición del Evangelio que muchas veces estudiamos, que muchas veces leemos, que muchas veces escuchamos, pero que en ocasiones se vuelve a veces en algo que no practicamos, que no realmente dimensionamos y como no lo entendemos, como no lo meditamos, muchas veces desafortunadamente lo olvidamos. Lo olvidamos. El apóstol Pablo, al escribirle a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8, le decía precisamente esto: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y continúa el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1, versículo 9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Cuando pensamos en el evangelio, seguramente a más de uno aquí de los presentes resuena la palabra gracia. Meditamos, pensamos, recordamos la palabra gracia. Y hermanos, resulta muy importante que podamos entender el Evangelio, que podamos practicar lo que hemos aprendido acerca de la verdad de Dios en nuestras vidas, obrando a través de su Espíritu, a través de la impartición de su palabra. Porque sin esto, ¿qué es lo que vamos a enseñar a nuestros hijos? Esto ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. En el contexto de Romanos capítulo 1 nos damos cuenta que la realidad del apóstol Pablo con respecto a los creyentes, con respecto a los creyentes en Roma, es que él deseaba estar presente ahí. Versículo 15, estoy ansioso por anunciar el evangelio a vosotros que estáis en Roma. ¿Por qué estoy ansioso? Porque yo no me avergüenzo del evangelio. Y la palabra avergonzarse o esta frase avergonzarse del evangelio es completamente lo opuesto, por supuesto, a mostrar valentía y a mostrar firmeza. A mostrar valentía, a mostrar firmeza, y podemos pensar en el campo de batalla, podemos pensar en una guerra, podemos pensar en el corazón, la disposición, en la actitud que hay en una persona que está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias con tal de obtener la victoria. En el caso del apóstol Pablo, él no se avergonzaba y estaba pronto y buscaba la oportunidad de ¿qué? De anunciar el evangelio, versículo 15. Anunciar el evangelio porque sabe que es poder de Dios para salvación, para la salvación. Pero como lo hemos venido mencionando, hermanos, cuando hablamos con otras personas, cuando hablamos con nuestros niños, resulta muy importante que podamos entender salvarnos de qué. Y la respuesta que vemos en los libros, la respuesta que estudiamos, pues, sí, de nuestros pecados. Ok.
¿Tú quieres ser salvado de tus pecados? Eso sería una buena pregunta a meditar. Si el Evangelio es poder de Dios para salvación, tiene que ser también algo que la gente realmente esté anhelando o esté buscando. Por eso mencionábamos hace algunos domingos atrás, cuando hablamos acerca de evangelios falsos, como lo es el evangelio de la prosperidad, donde se hace un énfasis en las posesiones terrenales. ¿Qué es lo que sucede cuando viene una persona con grandes posesiones materiales, con una gran cantidad de dinero en el banco? Vienen y le predican y le dicen, no, pues es que Dios quiere hacerte, pues, ¿para qué necesito a Dios si yo ya tengo lo que dices tú que Dios me puede dar? Pierde completamente el sentido. Y las personas simplemente dicen, yo no necesito eso porque ya lo tengo. O sea, eso es lo que Dios me puede dar, no lo necesito. Porque Dios no ha venido a eso. Porque el Evangelio, porque Cristo no ha venido a este mundo a eso. Dios no envió a su Hijo unigénito para eso, sino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, otra vez pensemos en eso. Para que no nos perdamos ¿de qué? Para que seamos salvos ¿de qué? Del pecado, esa es la respuesta correcta, de la maldad. Pero ¿dónde, cuándo, cómo es que vemos a ese pecado esclavizándonos? Y esta es una muy buena una buena pregunta para los padres. Una buena pregunta en la que podemos meditar y a la misma vez también podemos verla en nuestros hijos. A lo largo de esta serie hemos venido anunciando cómo la necedad está ligada al corazón del niño. Proverbios, ¿no lo recuerda? Cómo es que es necesario que podamos entender su condición para poder ayudarles a diagnosticar su problema. No es simplemente una mala actitud, no es simplemente un descuido. Es un patrón de conducta que se va cultivando en el corazón del niño y que apunta a querer hacer su voluntad. Y esta se presenta en diversas maneras. Desde los pequeños que lloran porque necesitan, porque quieren que los carguen, que los ayuden, que no quieren dormir en su cama, que no quieren hacer esto. Están llorando porque quieren impartir, porque quieren hacerle saber al padre que ellos no quieren hacer lo que los padres les están mostrando hacer. Y a lo largo de la serie hemos visto la importancia de que los niños no son los que dictan las reglas para la crianza, sino que es la palabra de Dios. La disciplina es importante y mostramos disciplina, pero aún en esos momentos y en esas lecciones donde hablamos del poder hablar con el niño, del poder corregir al niño, de poder impartir disciplina, hablábamos de la esperanza. Hermanos, recuerden, una prioridad en los momentos o en las oportunidades que tenemos para compartir el Evangelio o para poder dar consejería a alguna persona, a algún hermano, es dar esperanza, porque la palabra de Dios nos da esperanza. ¿Esperanza de qué? Que podemos ser libres. ¿Libres de qué? Dicen las personas. Bueno, del pecado. Pero yo no soy esclavo de nadie, yo no tengo pecado. Oh, ahí es donde tenemos un detalle, ¿verdad? Ahí es donde tenemos un problema. Parece que la conversación ahí se frena. Ahorita vamos a llegar al caso puntual de los niños. Pero miren cómo la conversación se puede ir frenando y puede ir obteniendo obstáculos. Bueno, y ahora ¿cómo le mostramos a la persona que sí tiene un problema, que su problema es el pecado? ¿Qué podemos hacer para hacerle ver a la persona que no está bien? Que sin Cristo no está bien. Y efectivamente, pues se nos acaban las opciones y pensamos de manera terrenal. Muchas veces, o sea, no siempre, ¿verdad? Pero pues tiene salud, pues tiene trabajo, pues sí tiene un carro, pues ahí va comprando su casa. No, pues ¿cómo le digo que le está yendo mal si le está yendo aparentemente bien? ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Cómo puedo hacerle ver que se está perdiendo? Bueno, la palabra de Dios nos instruye y la palabra de Dios nos enseña. El apóstol Pablo nos guía a lo largo del Nuevo Testamento, sobre todo en esas cartas a las iglesias.
Y si prestamos atención, nos vamos a dar cuenta que la ley tenía precisamente ese propósito. El hombre no es justificado por las obras de la ley. El hombre, sino mediante la obra de Cristo Jesús, para poder ser justificados por la fe en Cristo Jesús y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Y aquí es donde comienza a aparecer un tema, la ley. Estábamos encerrados en la ley. Y Gálatas capítulo 3, versículo 24 nos dice que la ley vino a ser nuestro ayo, nuestro tutor para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Gálatas capítulo 3, versículo 24. La ley, los 10 mandamientos, han venido a ser nuestro tutor, nuestro ayo, ¿para qué? Para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe o por fe. ¿Qué quiere decir esto? Que la manera en que nosotros podemos ayudar a una persona es hacerles ver, mira, tú sí tienes un problema, esta es la ley de Dios. La ley que Dios ha establecido en su palabra es esta. Y comienza dictaminando que debemos amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y que debemos amar a nuestro prójimo. Y que debemos mostrar esta conducta. Que efectivamente, solamente comenzando por ahí nos damos cuenta que si Dios ha establecido su ley y si Dios ha puesto también, en el caso de los padres y los hijos, ha puesto a los padres como autoridad y si Dios ha puesto y ha estipulado también que debemos de honrarlo a Él, que debemos de tener presente en nuestro corazón un temor reverente por Él y por su palabra, debemos de conducirnos ¿con qué? Con una búsqueda continua, pues de presentarnos como un sacrificio vivo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No los vas a adorar, no los vas a servir. No tomarás el nombre de Dios tu Dios, o tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Yo soy tu Dios, yo soy el Señor. Es la manera en que Él se presenta a este pueblo. Y lo que resulta importante de poder entender esto, hermanos, de no tener otros dioses delante de Él, cobra mucha relevancia, no solo en nuestra conducta, pero también en la de nuestros hijos, porque como lo hemos estado mencionando una y otra vez, el corazón de nuestros hijos está buscando su propio placer, está buscando su propia honra, está buscando aquello que le trae satisfacción, reemplazando el lugar de Dios, buscando precisamente su placer, su satisfacción. ¿Qué significa no tener otros dioses delante de mí? ¿Qué significa no tener ningún ídolo? No significa solamente una estatua, no significa solamente algo que llevamos colgado, algo que esté en nuestra casa, algún cuadro, algún marco. Eso no es la definición propia de un ídolo, de acuerdo a la Biblia, sino que todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestros corazones que no sea Dios. Un ídolo es toda aquella cosa por la cual nosotros adoramos, servimos. Le dedicamos ese tiempo que deberíamos estarle dedicando a nuestro Dios, al Señor. Por eso es que básicamente lo englobamos así. Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Porque ya no hay lugar para amar, para idolatrar, para tener tener un ídolo. Ya no hay lugar para nadie más. Está solamente Él. Y esto nos lleva a poder meditar precisamente en nuestros propios caminos, pero por supuesto en el de nuestros hijos. ¿Cuáles ídolos están presentes en el corazón de nuestros hijos? Puede ser la mentira. Puede ser el responder y el que se haga su voluntad, porque ellos tienen en primer lugar, pues que se le dé lo que ellos quieren, que se hagan las cosas como ellos quieren. Lo mismo sucede con los adultos, ¿verdad?
No buscamos rendirnos ante nadie más porque nuestro propio corazón se ha convertido en nuestro ídolo, nuestros propios deseos, nuestras propias metas. No tenemos tiempo para la lectura, no tenemos tiempo para estudiar, no tenemos tiempo para orar. ¿Por qué? Porque se ha convertido en nuestro ídolo nuestro propio corazón. ¿Cuál es el problema del hombre? ¿Cuál es el problema? Que al no cumplir la ley de Dios está incapacitado, está muerto espiritualmente y por lo tanto reprobado. Pero como lo explica el apóstol Pablo a los Gálatas, la ley nos sirve para ser ese tutor para llegar a Cristo. No puedo perdonar, no puedo amar realmente, no puedo preocuparme por mi prójimo, no puedo realmente honrar a Dios, no puedo realmente hacer esto. Es correcto, esa es la respuesta correcta. No lo puedes hacer. Ese es tu problema. El Evangelio nos lleva a poder meditar en la bondad de Dios al haber dado su ley, para nosotros conocer su carácter y a la misma vez poder mostrar nuestra incapacidad para cumplir su ley y a la misma vez alabarlo a Él por haber dado a Cristo, su Hijo unigénito, para poder descansar, ya que Él sí cumplió cabalmente toda la ley. Y por medio de Él nosotros ser hallados aceptos delante de Dios. Pero si tú, pero si yo, pero si cualquier persona no tiene realmente un entendimiento ni una preocupación por su pecado, por supuesto que va a resultar muy difícil el poder encaminarlo a la palabra, pero no imposible. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Porque, o como lo hemos venido mencionando en domingos anteriores, porque no se trata de qué tan bonito le hablas a tu hijo o qué tan bonito le hablas a tu amigo o a tu amiga. Se trata de que le hables la palabra de Dios. De otra manera no va a haber un cambio real ni genuino. Por lo tanto, cuando pensamos en el Evangelio, tenemos que inmediatamente pensar en la palabra. Y cuando pensamos en la palabra, recordamos que el hombre cayó, el hombre falló por una simple tentación, podríamos decirlo así, o con una simple palabra. ¿Acaso Dios dijo? ¿Acaso Dios dijo? Y hasta el mismo día de hoy continúa haciendo eso. Realmente poner en duda la palabra de Dios. Por eso es que el impío restringe la verdad. Por eso no quiere saber de la escritura, porque ésta le confronta con el saber de no estás cumpliendo, no estás haciendo, no estás viviendo de acuerdo a lo que Dios ha estipulado en su palabra. El joven rico se jactó de que todos estos mandamientos los he cumplido desde mi juventud. Una persona buena. Y nuestro Señor Jesús le hizo saber que no se trata de hablar, de decir, sino se trata de apuntar al corazón. ¿Realmente los has cumplido? Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. ¿Qué fue lo que hizo el joven? Rechazar el llamado. ¿Por qué? Pues porque nos dice la palabra, tenía muchas posesiones. Bueno, de esa misma manera hasta el día de hoy. Estamos ante una sociedad que busca, procura y ama tanto este mundo que lo ha visto como su mayor tesoro, como su mayor ídolo. Y por lo tanto, no hay lugar para el Evangelio, porque sus corazones están tan endurecidos, sus oídos están completamente cerrados, no quieren escuchar. Pero el deber de nosotros es seguir compartiendo, seguir enseñando, seguir mostrando a otros lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a lo que va a suceder si el impío no se arrepiente. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, o porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio, porque en esa verdad de la justicia de Dios, de su carácter y del pago por nuestros pecados en la cruz,
se revela la justicia de Dios. Porque alguien tenía que cargar esa cuenta o ese castigo que merecíamos. El Cordero es perfecto y sin mancha. Y esto se revela por fe y para fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esto se revela a través de la palabra de Dios. Hermanos, y tal vez aquí he estado profundizando y he estado hablando y algunos dirán amén. La pregunta es, ahora, trayéndolo al contexto de nuestros hijos, ¿cómo es que les estamos predicando el evangelio a ellos? Porque si nuestro mensaje del evangelio a nuestros hijos no incluye lo que acabamos de mencionar, si no incluye las verdades de que en sus pecados, en su desobediencia, él está deshonrando a Dios y necesita un Salvador porque la paga del pecado es muerte y lo separa de Dios, y su corazón, al estar alejado de Dios, es básicamente una fábrica de ídolos, como ya lo hemos escuchado, lo dijo Calvino ya hace un tiempo, y que su necesidad es de un Salvador que pueda atraer verdadero perdón y que pueda traerlo de tinieblas a luz, que pueda ser una nueva criatura, que pueda traer vida donde no hay. Si no podemos incluir esos elementos con respecto a la ley de Dios, a la paga del pecado, a la persona de Cristo y a nuestra confianza y fe y dependencia de Él, estamos haciendo algo mal. Y aquí es donde usualmente se menciona, bueno, es que tenemos que adecuar el mensaje del evangelio de acuerdo a la edad del niño. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque en esa búsqueda de querer adecuar el mensaje del evangelio a los niños, podemos estar minimizando la gravedad de su pecado. El niño, la niña en su necedad está gritando, está haciéndonos saber su pecado, está haciéndonos saber que necesita un Salvador. Y como lo hemos estado mencionando, en muchas ocasiones cuando llegamos a ese momento de la disciplina y el niño reconoce su error, es el momento perfecto para poderle hacer ver. Porque en muchas ocasiones el niño mismo reconoce y dice, ¿verdad? Quiero hacer las cosas bien, pero no puedo. Y por dentro, como padres, debemos decir, exactamente, eso es lo que vivimos nosotros. Y por eso necesitas un Salvador. Pero no se trata de suavizarlo y de repente presentar como una curita, como pensar, no te preocupes, tú vas a salir adelante, tienes que seguir esforzando. Claro, lo animamos, ¿verdad? Lo estamos alentando, hemos visto las últimas semanas, pero lo alentamos con las verdades del evangelio. Necesitas a un Salvador, necesitas a Cristo. Oye, pero están muy chiquitos para saber eso. No están muy chiquitos. Están en la edad perfecta, están en el momento perfecto para que tú puedas, rogándole a Dios y que Él te dote de sabiduría para presentarles el evangelio. ¿Cuándo? Todos los días, en cada oportunidad que tengamos. Que nuestras conversaciones puedan apuntar siempre a eso, en nuestra mesa, al estar comiendo, al regresar del trabajo, cuando nos piden ese juguete, cuando nos piden que les compremos eso. Cuando nos piden, y esto es muy claro, hace una semana necesitaban ese juguete y ya pasó la semana y a pesar de que nos dijeron ya nada más, no, pues ya quieren otro a la semana, ya se cansaron del anterior. Ahí es un momento, y lo mismo sucede con nosotros, pero ya con otros juguetes. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Es que no te va a llenar nada, hijo, hija, porque alejado de Dios nunca vas a tener esa paz. Y realmente si nos ponemos a pensar, hermanos, aún en nuestra misma vida como adultos, como creyentes, es incredulidad. El continuar en nuestro pecado, el continuar dejando un lugar en nuestro corazón al pecado, es incredulidad. No estamos creyéndole a Dios, porque no estamos creyendo, porque estamos actuando más bien en una dirección, con una conducta, bajo una perspectiva de que necesitas eso para poder ser feliz y traer tranquilidad a tu corazón. Y tú ya sabes que eso no va a funcionar. Pero aún así le dejas de creer a Dios, dejas de creer que es precisamente a través de Él en el que estamos completos, lo hemos estado estudiando en Colosenses,
y necesitamos algo más. A los colosenses les sucedió esa tentación, ¿recuerdan? Ritos, guardarse, abstenerse, alejarse, comer, cuidar, disciplinarse el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas maneras de poder pensar que a través de eso cooperamos y estamos siendo más santos. Y no es así. Como adultos muchas veces actuamos en esa incredulidad, somos ateos prácticos, no lo decimos, pero vivimos así, negando que Cristo es suficiente y por eso andando y abriendo puertas y acercándonos lo más posible al pecado. Y esa no es la definición de un creyente, ni de un creyente maduro, Porque también está esa situación o esa posible confusión. Es que yo soy un creyente maduro y yo me cuido de los creyentes débiles. Bueno, la definición de Romanos capítulo 14 sí nos habla de que un hermano maduro se abstiene y busca hacerle testimonio a otros, pero un creyente maduro no está buscando acercarse lo más posible al pecado para poder demostrar que él puede andar caminando como en una cuerda y no pecar. No, eso no es el hermano maduro. El hermano maduro es 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1, una persona irreprochable, irreprensible, que busca honrar a Dios, que tiene un buen testimonio con los de adentro y con los de afuera. No se está acercando lo más posible al pecado, se está alejando lo más posible del pecado. Porque mientras más amas a Dios, más amas lo que a Él ama, lo que Él nos ha dejado en su palabra con respecto a eso. Hermanos, todo eso nos ayuda a nosotros a poder tener un entendimiento de lo que nuestros hijos necesitan, de que lo que los niños necesitan. Desafortunadamente hay mucho énfasis en ocasiones de que la escuelita dominical o la clase de los niños es para entretener a los niños o para que los papás puedan aprender o para que no estén haciendo mucho ruido en la reunión o simplemente para poder platicarles de cómo tantos animalitos entraron al arca, ¿verdad? O cómo nosotros podemos ser como David o cómo es que podemos seguir el ejemplo de José. Cuando realmente cada uno de estos personajes son pecadores. Cada uno de estos personajes mostró su incapacidad de poder obedecer a Dios cabalmente de principio a fin. Fallaron. Y lejos de ser ejemplos morales y siempre lejos de presentárselos a los niños una y otra vez, nosotros aprendemos y vemos que es Dios quien preservó sus vidas, que es Dios quien en su amor no destruyó completamente a muchos de ellos, les concedió la vida, pero también procedieron a un arrepentimiento que el mismo Dios en su paciencia les otorga. Que Dios a través del Antiguo Testamento, el cual no está lleno solamente de lecciones moralistas, sino está repleto de los atributos de Dios, de su poder, de su deidad, de su soberanía, de su justicia, de su ira. Cada uno de estos atributos y excelencias lo vemos plasmado en el Antiguo Testamento y lo vemos personificado en Cristo. Nuevo Testamento. Así que cada uno de los atributos y perfecciones de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento, en cada una de las historias bíblicas, nos hablan, nos apuntan a su excelente carácter y a una necesidad de que nosotros, cuando nos acerquemos a estudiar su palabra, lo hacemos en humildad. Lo hacemos en un temor reverente y de esa misma manera nosotros traemos y buscamos impartirlo a nuestros hijos. Hermanos, para poder ser evangelistas a nuestros hijos necesitamos genuinamente comprender, atesorar, entender de manera muy clara su palabra. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Hebreos capítulo 4. No lo tomemos a un juego. Desafortunadamente, en muchas ocasiones podemos llegar, también al otro extremo, ¿verdad? Por decirlo así, entre comillas, pues casi mandando al infierno a nuestros hijos todos los días. Si bien por un lado es muy, muy light o muy, muy suavizado todo, por otra parte, pues estamos dando como... Y no, hay que encontrar ese balance. Pero hermanos, en cualquier oportunidad que tengamos, en cualquier desobediencia, oportunidades para compartir el evangelio, en las fallas mismas, nosotros les ayudamos a poder pensar bíblicamente y a estrecharles la mano, ayudarles. Estamos aquí para ayudarte, pero más importante que eso, Cristo ha venido para poder guiarte
para poder encontrar descanso para esta rebeldía, para este pecado, para esto que te desespera por no poder obedecer, es solamente Cristo. Él es suficiente. Y Él también nos disciplina, lo hemos visto. Dios al que ama disciplina. Debemos guiarlos a Cristo en cada situación de la vida. Debemos ayudarles a pensar que solo Cristo puede traer satisfacción a su corazón. A veces pensamos en los grandes misioneros, ¿verdad? Hay pasajes como Romanos 10, versículo 14, que dice, ¿cómo? ¿Cómo predicarán o cómo entenderán si nadie les predica? ¿Cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán si nadie les predica? Y pensamos en las naciones, ¿verdad? Y claro, por supuesto, en los pueblos no alcanzados. Sí, es verdad. Por eso es que buscamos apoyar la obra del Señor, llegar el Evangelio a todos los rincones del mundo. Pero, ¿cómo es que el Evangelio está llegando a nuestro hogar? ¿Cómo van a creer si no les predicas? ¿Cómo van a creer si no les enseñas? A veces nos enfocamos más, ¿verdad? Y nos vamos por las ramas. Los animales en el arca, mira, sí, y los elefantes, imagínate cómo los elefantes hablaban y se comunicaban adentro del arca, y mira, imagínate los pajaritos, y va. Pues nos olvidamos, porque pues es más fácil, como que darle, más cómodo, ¿verdad? Darle vuelo a la imaginación y estar hablando de los animalitos del arca, cuando realmente vemos que el Señor castigó a muchos, cuando el Señor trajo un juicio a la tierra. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Y esto qué nos habla de Dios? De su carácter santo. Y esta es otra excelente oportunidad de ver cómo Dios muestra su justicia y muestra su amor al preservar a algunos. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Y que muchas veces por estar tan cómodos en nuestro entendimiento y en nuestras historias rosas, ¿verdad? Nuestras historias bonitas, no estamos preparados cuando el niño nos dice, oye papá, y había niños en las personas que se ahogaron cuando vino el diluvio. Y, y había niños como yo, había niñas, había mamás. O sea, Dios mató también a niños ahí. ¿O cómo? ¿Cómo entendemos eso? Y nos mueven el tapete, ¿verdad? Pues claro, porque los niños son muy inteligentes. Y a lo mejor ni siquiera tú te habías cuestionado eso. Y a lo mejor tú ni siquiera sabías contestar eso. Pero como nos enfocamos tanto en empezar a hablar y darnos cuenta acerca de, nos olvidamos de poder entender el mensaje del carácter de Dios. ¿Cómo es que podemos explicarle a un niño que en sus palabras nos dice, pero es que entonces Dios los mató a todos? ¿Cómo conoces tu Biblia? ¿Qué sabes tú del Dios verdadero, el Dios de la Biblia? ¿Y cómo es que tú puedes ayudarle a tu hijo y a tu hija a poder pensar bíblicamente en eso? ¿Cómo es que tú le vas a enseñar de un Dios de amor que a la misma vez también es un Dios que muestra su ira y su justicia justa y recta y santa? Ya lo hemos venido hablando, así que les recomiendo que vean las lecciones para atrás, para que puedan tener un entendimiento bíblico y una necesidad continua en su corazón de poder nutrirse de la palabra, porque si no conocen a Dios, si no conocen, si no pasamos tiempo en la Escritura, ¿qué le vamos a enseñar a los niños? A mí nunca se me había ocurrido, nunca había pensado en eso. Hermanos, para poder compartir el Evangelio también tenemos que estar preparados para dar razón. El apóstol Pedro nos enseña eso, estar preparados para poder dar razón a todo aquel que pregunte. Aquellas situaciones que vienen a nuestra vida. Se requiere que podamos ser verdaderos evangelistas cimentados en la palabra y que podamos aprender a hablarles de un Dios santo, 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 un Dios que es amor, un Dios que es justicia, un Dios que es recto, que es justo, que es omnipresente, omnipotente, lo estudiábamos el miércoles.
todos los días estar sembrando esa semilla. Y sí podemos usar ilustraciones, y sí podemos hacerlo otra vez al nivel de los niños en el sentido de poder hacerlo para que captar su atención, pero en ese afán de hacerlo para poder obtener su atención, para poder ilustrar un punto, no estemos bajando, inventando otras cosas. La paga del pecado es muerte. Tu pecado te está alejando de Dios y en el camino que vas a estar alejado de Dios todos los días de tu vida, a menos de que puedas venir a Él en arrepentimiento y fe. Y esto es un don de Dios. Esto viene solamente de parte de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, es el apóstol Pablo que le está escribiendo a su hijo espiritual, ¿verdad? Y yo creo que resulta muy importante porque, como lo sabemos, Timoteo fue instruido desde su niñez. Vean ahí conmigo en el versículo 14 y versículo 15 de 2 de Timoteo 3. Tú, sin embargo, Timoteo, 2 de Timoteo 3, 14 y 15, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Desde la niñez, ¿te das cuenta? Desde pequeño Timoteo había sido instruido y el apóstol Pablo le hace saber en el capítulo 1, versículo 5, tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. En este momento sabemos de la fe en su abuela, sabemos de la fe en su madre, y sabemos que muy probablemente ellas hayan sido las que hayan estado instruyendo a Timoteo desde la niñez. Y te das cuenta, conociendo las sagradas escrituras. Y el apóstol Pablo dice, porque estas son la sabiduría que lleva a la salvación. Es el rol, ese es el rol principal. Ese es el rol principal del Padre. Compartir el Evangelio. Una y otra vez. No siempre lo vamos a tener en casa, creo que los padres que tienen más años lo saben. No siempre van a estar con nosotros. Pero el tiempo que los tengamos, que podamos estar sembrando esa semilla, que podamos estar lanzando esa semilla y orando, que vamos a verlo la próxima semana, pero lanzando, buscando que en las verdades del Evangelio, hermanos, podamos hacerles ver la necesidad o la diferencia entre el bien y el mal, aunque ellos por supuesto conocen. Su conciencia los guía y les hace ver lo que está mal, pero que entiendan el castigo por nuestro pecado. Isaías 53, creo que ya lo había mencionado anteriormente, pero yo recuerdo como 7 años, yo creo, y una hermana nos hizo memorizarnos Isaías 53 los domingos. Y al final me acuerdo que nos pasaron al frente en la iglesia y ahí vamos. Y es increíble. Yo no lo entendía. No sabía lo que estaba recitando en ese momento. Pasan los años. Y cuando viene a mi mente digo, yo sabía ese capítulo. Y luego empiezo wow. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y pensar en la persona de Cristo, pensar en el sufrimiento, herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz sobre él y por sus llagas hemos sido curados.
se convierte en algo tan vívido y tan real para el creyente. Lo pensamos, lo meditamos hoy. Se convierte en algo tan, en una escena tan fuerte que a la misma vez nos hace rendirnos en adoración y en agradecimiento por la obra de Cristo. Qué gran ejemplo tenemos ahí, un recordatorio que desde la niñez podemos ayudar a nuestros hijos a memorizar la Escritura, a aprender la Escritura, a sembrar esas semillas, a no crear confusión en ellos. Que seamos evangelistas, maestros coherentes, lo que decimos con lo que hacemos. ¿Recuerdan? Como hemos estado hablando que este tema de la crianza primeramente comienza con nosotros. Comienza porque a veces llegamos, ¿verdad? O pensamos, sí, nos van a dar todas las herramientas para poder convertir a nuestros hijos, para poder ayudar a nuestros hijos. Y realmente son todas las herramientas para primeramente hacerte a ti ver y a mí nuestra necesidad, nuestro rol como padres. Y como resultado de que como padres entendamos nuestra responsabilidad es que habrá un fruto de una crianza que honre a Dios. Pero primeramente somos nosotros los que estamos siendo recordados, siendo exhortados, siendo animados a recordar nosotros mismos la obra de Cristo, a recordar su resurrección, a recordar su santidad, a recordar su señorío. Y si llega ese momento, hermanos, si llega ese momento donde nuestros hijos profesan conocer el Evangelio, 9, 8, 10, 6, 7 años, no es el momento de cruzarnos de brazos. No es el momento de darnos palmadas en la espalda. Ya lo logré. Ya está. Mi trabajo terminó. No. Porque si bien es cierto, esperamos un cambio de conducta, si bien es cierto, vemos o esperamos ver un cambio de dirección en su caminar, va a haber dificultades y va a haber tropiezos. Si no, voltea a ver tu mismo testimonio. Y ahí mismo es donde nosotros, pues no se trata de estar evaluando su profesión de fe. No se trata de estar dudando de que nuestro hijo es o no es genuinamente cristiano. Es que tu labor de evangelista no ha terminado. Continúas recordando el evangelio. Continúas recordándole. ¿Cómo? Diciéndole, mira, la Biblia nos enseña que un creyente se conduciría de esta manera. Las palabras de nuestro Señor Jesús nos dicen que debes caminar de esta manera, que debes de comportarte de esta manera, que necesitas obedecer su palabra. Estamos aprendiendo juntos. Estudia, ora, pide al Señor. ¿Te das cuenta? Es decir, nunca culminamos, nunca terminamos de estar pasando, compartiendo tiempo con los niños. Y el ánimo, hermanos, es que podamos en nuestras conversaciones siempre estar, por así decirlo, sembrando las semillas de la palabra en sus corazones. Que nuestras conversaciones puedan salpicar también esas verdades. Que aunque podamos estar hablando de otras cosas, recordarles. Que podamos utilizar esas a veces expresiones, esas situaciones que pasan cotidianas para poder recordarles el Evangelio. Y una vez, si Dios permite, que empezamos o que escuchamos que nuestros hijos están caminando o que están afirmando su fe en Cristo, bueno, que no nos crucemos de brazos, que no digamos ya lo hicimos, sino que continuemos animando, exhortando, orando, compartiéndoles el Evangelio. Finalmente, si lo vemos desde una toma lejana, a veces en la etapa muy temprana, ¿verdad? Meses de nacido, decimos, no, pues yo no tengo nada que compartirle, pues todavía no entiende. Va creciendo, no, mi hijo se ve muy bien, se ve muy bueno. Continúa creciendo, bueno, sí está cometiendo algunas cositas, pero mira cómo se porta bien, mira cómo come toda su comida. Sigue creciendo y parece ser que ya es demasiado tarde. Porque todo eso mostró, si tú te das cuenta, una apatía,
comodidad. Y al parecer, dentro de tu perspectiva, nunca era un buen tiempo para poder predicarles el evangelio, y ese es el gran riesgo que podemos correr. Nunca es muy temprano, nunca es muy tarde tampoco, mientras estemos con vida. Por supuesto, entendiendo su nivel de comprensión, entendiendo lo que pueden digerir, pero nunca diluyendo las verdades del evangelio. Así que desde temprana edad, desde chicos, conforme estén aprendiendo a leer, conforme estén aprendiendo a escribir, conforme estén ya estudiando, conforme vayan creciendo y preparándose para las siguientes etapas de la vida, nuestra labor como evangelistas nunca termina. Nuestra labor para corregirles, nuestra labor para mostrarles su incapacidad, nuestra labor para animarles, nuestra labor para poder encaminarlos, para poder compartirles, para poder amarlos, para poder instruirlos, no termina. Si bien es cierto, son diferentes etapas de la vida, mientras están en nuestro hogar, que nuestra prioridad, que nuestra búsqueda, que nuestro corazón pueda latir a ese ritmo. ¿Cómo estoy compartiendo el evangelio con mis hijos? Que podamos armonizar con nuestras vidas, que podamos ser congruentes con nuestro testimonio, que podamos amar y que puedan ver ellos que amamos a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia, que puedan ver el testimonio de la madre cómo ama a sus hijos y cómo se somete a su esposo y cómo buscan honrar al Señor como familia. Que recordemos todos esos testimonios, todas esas palabras, todo eso lo llevan en el corazón. Y así como nosotros recordamos pasajes importantes a lo mejor de nuestra infancia, dediquémonos a crear esas memorias de su infancia saturadas del evangelio, saturadas de la verdad.